Pues el cineasta mexicano Alfonso Cuarón no solo cambió la vida de los protagonistas de Roma, como ocurre ya con Yalitza Aparicio, quien hoy sorprendió al mundo al aparecer en la portada de Vanity Fair junto a las grandes estrellas de Hollywood. También transformó la vida de la dueña de la casa donde se desarrollan escenas emblemáticas. Vamos a verlo. Esta es la famosa casa de la película Roma del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, la cual ha obtenido 10 nominaciones para el premio Oscar. Llegamos a Tepeji número 22 para platicar con la señora Gloria, dueña de la casa, y esto fue lo que nos comentó. En esta locación de la colonia Roma fueron 3 semanas de grabación. Después de su estreno en noviembre de 2018, reporteros, fotógrafos y visitantes nacionales y extranjeros acuden afuera de la casa para llevarse una imagen de la fachada de la vivienda más famosa de México. Pues verdaderamente así muy sorprendida por la cantidad de gente que viene a tomar fotografías aquí en la casa de Alfonso Cuarón, que vivió allá enfrente en el 21, y aquí se filmó parte de la película, ¿verdad? Todos están pendientes de la 91 edición de los premios Oscar 2019 el próximo 24 de febrero. Los extranjeros que vienen a vacacionar no pierden la oportunidad de visitar la casa y conocer el contexto actual de la colonia Roma. ¿Qué impresión se lleva de este lugar después de haber visto la película, de haber visto la historia y ahora estar aquí? Y bueno, por lo pronto cómo cambió todo, porque como está ambientada en época, bueno, cómo fue cambiando la cuadra, en fin, el paisaje es distinto. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.